Muchas gracias, Raúl. Eh, Muchas gracias por tu introducción y muchas gracias a todas y a todos los asistentes que están compartiendo unos minutos con nosotros, hablando un poquito sobre la seguridad en altura. En esta ocasión yo me voy a centrar en la parte dentro de que, como bien han ilustrado Irene y Raúl, la protección contra caídas es un mundo. Yo en mi experiencia diría que es casi de los sectores de protección que son más complejos por la diversidad primero por las consecuencias que tiene, como comentaba Irene al principio, y también Raúl, y luego porque en mi experiencia la mayor parte de las veces para un problema existen un número de soluciones pues muy delimitado, ¿no? Muy reducido. Y esto es una carga de responsabilidad enorme. Los responsables en salud y seguridad en el trabajo siempre soportan una carga de responsabilidad muy grande y bueno, por eso vamos a intentar resolver algunas de las dudas principales que hay sobre el mantenimiento. Nosotros en ASEPAL, cuando hablamos de proteger a una persona a través del uso de un equipo de protección individual, hablamos siempre de que la protección se alcanza controlando, bueno, son muchos factores, pero nosotros lo hemos intentado resumir en tres. Que el EPI sea seguro, es decir, que responda frente a lo que tiene que responder. Aquí entramos en el plano de la normativa, ¿no? Los principales responsables son fabricantes, distribuidores, ¿no? Aquí nos centramos más en el plano que ha ilustrado Irene al principio. Luego, seleccionar correctamente los equipos de protección individual que nos van a servir. Aquí esta carga recae sobre todo en el técnico en selección, o sea, en prevención de riesgos. Y por último, el EPI tiene que estar bien utilizado. La utilización del equipo de protección individual tiene que ser conforme a cómo prevé el fabricante, ¿no? Y es sobre todo de lo que vamos a hablar, porque es la parte de todo el proceso de protección mediante un equipo que recae de una forma mucho mayor sobre el usuario, sobre al final la persona o la organización que va a utilizarlo al final, ¿no? Puede tener una responsabilidad compartida con el técnico en prevención, pero sobre el usuario recae una responsabilidad muy grande sobre, además, un tipo de equipo, en este en concreto de las caídas, que tiene unas implicaciones pues muy grandes en cuanto a siniestralidad, ¿no? Todo funciona conjuntamente. Si fallamos en cualquiera de estos ámbitos, la protección contra el EPI tendrá una grieta en este escudo, ¿no? Por eso en ASEPAL nos gusta decir, bueno, agrupamos a más de 100 empresas y tenemos una experiencia acumulada a lo largo de 25 años y nos gusta hacer hincapié en que es importante tener controladas, aunque hoy nos vayamos a centrar en la última parte, es importante tener controladas todos estos ámbitos. Antes de entrar, me gustaría hacer una reseña. Raúl e Irene han hecho hincapié sobre la normativa y Raúl acaba de hacer una incidencia sobre lo importante que al final el equipo se utilice según el uso previsto por el fabricante. ¿Y por qué es importante esto? Me voy a entretener solo un minuto en indicarlo. Cuando el fabricante va a poner su equipo de protección individual en el mercado, hace un análisis muy exhaustivo acerca de cuál es el uso previsto para ese equipo, cuál es el uso previsible también, ¿no? Dadas el fabricante también tiene que controlar cuál podría ser un uso fácilmente comprensible dadas las características del equipo, ¿no? Tiene que controlar los riesgos derivados del uso previsto para lo cual el EPI pone en el mercado, también del uso previsible, y todo eso lo lleva a evaluar, hace su evaluación interna,
propone una serie de soluciones, construye un equipo de unas determinadas características, ¿no? Y lo lleva a un organismo notificado para que le emita el certificado de tipo. Bueno, luego sabemos que tienen un control de la producción o del producto final. Pero esta evaluación lo que nos va a determinar es el marco en el cual el fabricante puede responder de la protección que va a brindar el equipo dentro de ese marco, dentro de ese marco de las condiciones de uso previstas y previsibles, ¿no? Y me entretengo en esto porque es importante que todo lo que salga, cualquier uso que salga de ese marco que el fabricante ha evaluado y ha controlado, nos llevará a una zona desconocida donde absolutamente todo puede pasar. Si, por ejemplo, se utiliza como decía Irene o como decía Raúl, si se utiliza, por ejemplo, ¿no? Un tipo de cuerda para una línea de anclaje, para un dispositivo de anclaje deslizante sobre línea flexible que no está prevista por el fabricante dentro de esas condiciones de uso, puede pasar cualquier cosa y casi nunca, en este ámbito, casi nunca va a ser una cosa agradable, por decirlo así, ¿de acuerdo? Todo este análisis el fabricante lo va a dar en el folleto informativo, de ahí o sea, las condiciones de uso previstas y previsibles lo va a dar el fabricante en su folleto informativo, como decía Raúl, ¿no? Por eso es muy importante, porque ahí condensa toda la información de este equipo te va a proteger frente a este tipo de riesgos, lo tienes que utilizar y mantener de esta manera y te llegará al final de su vida útil eh, prestándote la protección que yo te brindo. ¿De acuerdo? Todo esto luego se traduce en los marcados, ¿no? Cuando el fabricante obtiene el visto bueno para ello, pues viene, todo se refleja en una serie de marcados, ¿no? Que las normas y las disposiciones contienen marcados que solo se pueden poner cuando se cumplen con las disposiciones, con el reglamento o con las normas. Hay siempre unos datos de identificación mínimos que tienen que venir y son pistas, pequeñas pistas que nos pueden ir dando. No me voy a entretener en esto porque ya lo ha tratado bastante Raúl. Son pequeñas pistas que nos pueden ir orientando acerca de que se han hecho de que el EPI se ha sometido a esta evaluación de la que hablaba. Ya entrando en el campo del mantenimiento y de la revisión, como decía, la forma en la que se mantiene y se revisa un equipo de protección individual es muy importante para que podamos seguir estando dentro de estos parámetros que el fabricante tiene perfectamente controlados y para que el equipo llegue al final de su vida útil respondiendo frente a aquello para lo cual está previsto. Para ello es muy importante que se siga el mantenimiento y las revisiones correspondientes a lo largo de toda esta vida. ¿Por qué? Porque si no detectamos a lo mejor pequeños defectos críticos, como el que hemos visto con Raúl, o hacemos una reparación, que es verdad que en algunas ocasiones una reparación en un equipo es compleja, ¿no? Pero bueno, alguna hay. Si las hacemos de una forma no prevista por el fabricante o hacemos una limpieza, una descontaminación no adecuada, las propiedades de este EPI, la capacidad de responder frente a los riesgos previstos por el fabricante, puede que se deterioren. La capacidad de que estos equipos, que como ha dicho Irene, funcionan en sistema, nos ofrezcan la protección puede verse menoscabada, ¿no? Y el problema está en que muchas veces, o a veces, si no hacemos estas revisiones, este mantenimiento, pues hay veces que o no tenemos el conocimiento mínimo necesario, ¿no? Para identificar pues, estos defectos críticos. El problema es que está en que podemos utilizar un equipo que no está en condiciones sin saberlo, con las consecuencias que todas y todos nos imaginamos ahora mismo. Algunos equipos tienen, como vamos a ver, tienen un funcionamiento complejo y muchas veces un diseño que a veces es único, ¿no? Por lo cual el seguir las indicaciones exactas del fabricante es muy importante. Las,
estas obligaciones son tan críticas que vienen recogidas en normativa específica, en concreto en el Real Decreto 773 de 1997, ¿no? Y en la norma 365 de la cual nos acaba de hablar Raúl. Al final, lo que vienen a decir es lo que nos viene a recoger en estas dos disposiciones, en el Real Decreto de 773 del 97 sobre uso y de los equipos de protección individual y en la 365, nos vienen a recalcar la importancia de que respondamos a las preguntas que todo el mundo se hace cuando hablas del mantenimiento, ¿no? Porque en nuestra experiencia en ASEPAL, detectamos que a la hora de utilizar un equipo de protección individual, cuando se decide utilizar un equipo de protección individual como recurso preventivo, la mayor parte de la atención, el foco de atención se pone sobre el cumplimiento de la normativa, que es muy importante, sobre la selección también, pero sobre el mantenimiento siempre hay una especie de nebulosa, ¿no? Acerca de, bueno, pues cómo voy a afrontarlo, exactamente qué recursos dispongo y demás, ¿no? Al final, y como herramienta, al final lo que intentamos responder es cuál es el contenido mínimo que tiene que tener un buen programa de mantenimiento, dónde podemos encontrar esos procedimientos acerca de revisión, la periodicidad, quién debe desempeñar estas revisiones, ¿eh? Y esto, como nos adelantaba Raúl, pues bueno, pues por ejemplo, vienen en la norma N365, donde se recoge el contenido mínimo que tiene que tener el folleto informativo acerca del mantenimiento, las revisiones periódicas, las revisiones. ¿eh? Todo esto tiene que venir en el folleto informativo, que es un documento muy importante porque va a ser la base del desarrollo del programa de mantenimiento. Cuando decía al principio de mi presentación que el fabricante evalúa todas las condiciones en las que el EPI va a ser utilizado, ¿no? Para que responda a lo largo de toda la vida útil de los riesgos frente a los cuales para los cuales se ha diseñado, todo ese conocimiento, toda esa información la condensa en el folleto informativo, que es el documento, para el usuario es de lejos el documento más importante que tiene. De hecho, se considera una parte integral del EPI. Cuando lo lleva a evaluar el fabricante, el equipo de protección individual, el organismo notificado evalúa el folleto informativo también para que contenga toda la información. Porque si no la contiene, el usuario está absolutamente perdido. No va a saber no va a poder ser capaz, en el caso de un equipo de protección contra caídas, no va a ser capaz de desarrollar un buen programa de mantenimiento. Hay veces, y nosotros somos conscientes de ello, que los equipos de protección individual llegan al usuario sin ni siquiera un folleto informativo. Esto lo hemos encontrado muchísimas veces. Nos contactan muchos usuarios y les llegan con un folleto informativo que a veces es simplemente una nota, un resumen, o no llega, o está en otro idioma que no pueden entender, y entonces es imposible que la gente conozca cómo mantener y cómo usar correctamente el equipo de protección individual. Y esto lo encontramos también, o sea, es que nos lo dicen los usuarios, y hace poco hacíamos una formación interna y en el debate que surgió nos decían nuestros propios fabricantes y distribuidores que muchas veces se encuentran con usuarios que no tienen el acceso a esta información. El folleto informativo, en el caso de los equipos de protección individual contra caídas en alturas, nos va a permitir responder a preguntas que nos van a dar las pautas para hacer un buen programa de mantenimiento. Que a ser posible, yo siempre recomiendo que en las organizaciones se establezca un procedimiento escrito que dé respuestas acerca de las operaciones mínimas que vamos a tener que desarrollar, exactamente cómo se van a tener que hacer, la persona que lo va a poder hacer en cada caso, la periodicidad de las revisiones, ¿no? Para poder dar respuesta
bueno, algo que también nos viene en el Real Decreto 773 del 97, que nos da unas orientaciones acerca de qué tendría que venir en ese programa de mantenimiento, ¿no? En un buen programa de mantenimiento. Tenemos que definir procedimientos de limpieza y desinfección, establecer las revisiones periódicas, establecer cada cuánto tiempo se van a hacer, si hay de distintos tipos, ¿no? Porque hay equipos que con una revisión, sobre todo en caídas, hay equipos que con una revisión ocular, sin manipulación, pues vas a poder saber si el equipo va a estar en condiciones para ponértelo. Y otras veces tienes que hacer una revisión periódica que te va a implicar manipulación. Tienes que saber y detallar en qué condiciones lo tienes que almacenar para que el EPI no sufra deterioro durante el almacenamiento, saber en qué condiciones o cuándo se tiene que establecer una revisión o a veces desechar, ¿no? Cuando llegue a una fecha de caducidad o cuando se vea que el equipo no va a ofrecer ya protección. Al final, la finalidad de poder detallar este programa de mantenimiento, de poder establecerlo, y yo siempre recomiendo que se establezca con el mayor nivel de detalle que sea posible, es ser capaz de que el equipo se mantenga en condiciones seguras a lo largo de todo el tiempo previsto para su utilización y ser capaz de detectar cuando hay evidencias que nos dicen que el equipo ya no puede ser utilizado en condiciones de salud y seguridad o cuando tenemos que desecharlo o repararlo. ¿De acuerdo? De forma muy rápida, uno de los aspectos más básicos de un programa de mantenimiento es responder a estas preguntas. Tenemos que responder o tenemos que establecer cómo se va a hacer el programa de mantenimiento. Y la respuesta aquí es fácil, exactamente siguiendo al pie de la letra estas instrucciones del fabricante que tienen que ser claras y comprensibles y tienen que ser detalladas. ¿De acuerdo? Te tienen que permitir responder a las preguntas que veíamos antes y en los periodos que establezca el fabricante. ¿Quién tiene que hacerlo? Bueno, pues sobre la persona competente, Raúl ya ha hablado un poquito, pero al final la persona que lo haga tiene que ser una persona o a veces una organización que sea capaz básicamente de que tenga un conocimiento mínimo para poder identificar los tipos de defectos más habituales, que vamos a ver ahora algunos ejemplos, y tiene que saber identificar también la gravedad de este defecto para tomar las decisiones después. Las decisiones correctoras que nos permitan seguir utilizando ese equipo en condiciones de seguridad. Tiene que tener todos estos recursos. Sin un folleto informativo o sin una formación, el tener esta información es casi imposible, ¿no? Aquí la formación que da el fabricante, porque muchas veces los equipos tienen una construcción muy particular, es absolutamente esencial. Por eso nosotros siempre recomendamos que esta formación acerca de detectar errores críticos y demás, la del fabricante. Los ejemplos que vamos a ver ahora acerca de cómo establecer esta limpieza y desinfección, revisiones periódicas, revisiones rutinarias, etcétera, se basan en la información específica que dan los fabricantes. ¿De acuerdo? Y esta formación es importante que se repita con cierta periodicidad porque pueden introducirse mejoras, ¿no? La limpieza y desinfección es siempre muy importante. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo particular que da un fabricante para sus propios equipos, ¿no? En este caso, un arnés, pero cada tipo de EPI puede tener un procedimiento de limpieza específico, porque cada tipo de EPI se construye de una forma muy particular, ¿no? Entonces, para cada tipo de equipo se tiene que saber exactamente qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Porque a lo mejor si utilizas productos inadecuados para un determinado tipo de equipo, para la construcción, estás deteriorando la propia estructura, el propio material del que está en el equipo de protección individual. En el caso de los EPIs contra caídas de altura, la mayor parte de las limpiezas que se hacen son rutinarias, higiénicas, ¿no? Para quitar suciedad que haya podido caer durante el uso, suciedad que no comprometa la integridad del equipo, como disolventes o sustancias corrosivas o demás. Y hay otras que se hacen avanzadas durante el proceso de
de revisión, ¿no? En cuanto a los niveles de revisión o en cuanto a las revisiones, pues siempre distinguimos tres niveles. Una revisión previa al uso, una revisión que tiene que hacer el propio usuario antes de utilizar el equipo, ver que está en condiciones, ¿no? Una comprobación generalmente visual, y el fabricante tiene que ser capaz de dar la información acerca de, bueno, pues durante la revisión previa, por favor, revisa que no existan este tipo de defectos críticos. Raúl nos ha enseñado algunos. Esto que veíamos, los deshilachados, ¿no? En algunas hebillas, las marcas que se producen en un conector. Y nosotros ahora vamos a ver otros. Hay una revisión que bueno, no contiene la 365, pero es una revisión que muchas veces se recomienda, es una revisión especial que cuando un equipo se está utilizando o se ha utilizado en unas condiciones muy puntuales, muy extraordinarias, como por ejemplo un ambiente corrosivo o unas condiciones muy intensivas, pues hay que hacer una revisión específica y especial, ¿no? Generalmente aquí ya se requiere un nivel de formación en todas y cada una de ellas se requiere un nivel de formación específico, pero en estas se requiere un nivel adicional. Y luego, por último, las revisiones periódicas, que como antes ha dicho Raúl, la 365 dice que se establezcan como mínimo cada 12 meses. ¿De acuerdo? Y esta generalmente la realiza una persona competente, ¿no? Que designe al fabricante. Ahora vamos a ver en concreto algunos de estos ejemplos, tanto de revisiones previas como de revisiones periódicas, porque con ejemplos se ilustra muchísimo mejor. Las inspecciones de rutina lo que están destinadas a ver si existen fallos, pues o críticos o moderados, ¿no? Esto el fabricante lo establece en cada caso. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo donde, bueno, el fabricante te dice, pues revisa que las costuras estén de esta manera. Si vemos que hay algún tipo si vemos que hay, pues algunos la costura presenta alguna característica, pues sea deshilachado, pues este equipo no está en condiciones para que te lo pongas. ¿De acuerdo? Aquí vemos otros. Todo estos son ejemplos que nos han brindado los distintos fabricantes de Asepal y que ilustran pues lo que el usuario tendría que saber para ser capaz de detectar errores críticos que hacen que ese equipo no sea apto para el uso en ese momento. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí hay desgastes en herrajes, en hebillas y conectores. ¿De acuerdo? La persona que va a utilizar el equipo tiene que estar formada para poder identificar esto. Antes del uso, alguien tiene que hacer estas revisiones previas, ¿no? Hay de muchos tipos. En el folleto informativo vienen detallados, pero bueno, esta es una información que da otro fabricante. De, oye, pues mira, los elementos que van a soportar carga, pues asegúrate de que no existan pequeñas roturas, discontinuidades, deformaciones, etcétera. ¿No? Esto es un ejemplo para los síntomas o los signos de deterioro o de desgaste, ¿no? Algún rasgado, alguna abrasión excesiva que puede haber en un arnés. Ver también la continuidad de que no haya pues suciedad, roturas, partes deshilachadas en las eslingas de un arnés. También se dan informaciones muy detalladas acerca de las hebillas de regulación o a veces de conexión, cuál tiene que ser su estado. Al final, todo esto son ejemplos, como puede haber muchísimos, pero la idea es que se tiene que transmitir una información para que antes del uso la persona que lo va a utilizar disponga de un equipo en condiciones. ¿De acuerdo? En cuanto a las revisiones periódicas, es muy importante que se hagan como mínimo cada 12 meses, ¿de acuerdo? Para detectar un error mayor y siempre guardar un registro de resultados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí voy a ver
vamos a ver cómo sería un ejemplo de un proceso de revisión y mantenimiento de una anticaída retráctil. Primero se recepciona el equipo, se recogen los datos básicos que veíamos antes, fabricante, modelo, número de lote, una revisión visual al principio y luego ya se procede a abrir el equipo y a revisar los elementos internos, ¿no? Limpieza de las zonas internas, engrasados, comprobación de pares de apriete. Es que son cosas muy específicas que generalmente solo el fabricante es capaz de hacer, el fabricante o un representante autorizado. ¿De acuerdo? Y por último, se certifica que el equipo se va a poder utilizar. Se va a poder utilizar hasta la siguiente utilización o hasta el siguiente año, ¿no? No se va a desechar un equipo porque esté a punto de romperse un arnés, por ejemplo. Se va a desechar a lo mejor durante una revisión porque se ve que no se puede seguir utilizando durante el siguiente año. O sea, el fabricante, cuando hace la revisión periódica, certifica que se va a poder seguir utilizando durante el siguiente año. Y todo tiene que venir con un registro documental que, como decía Raúl, pues hay veces que se hace con una ficha de revisión de producto, pero cada vez más los fabricantes están incorporando medios electrónicos de control, como por ejemplo insertan dentro de sus equipos chips NFC que con una aplicación móvil y después con un seguimiento de bases de datos, pues en distintos tipos de arneses, te puede permitir saber exactamente en qué estado de revisión está tu equipo, cuándo te va a tocar la próxima, te puede establecer avisos y te facilita muchísimo toda esta gestión documental. ¿Para qué? Para que al final, cuando el EPI llegue a su periodo de final de uso, ¿no? Porque todos los EPIs caducan, ¿no? El fabricante está obligado a dar un periodo de vida útil. Como decía Raúl, todos los EPIs caducan, ¿no? Hay veces que se da de una forma con fecha o indicando pues cuando algún deterioro, como hemos visto antes, como cuando el EPI ya ha llegado al final de vida útil, ¿no? Aquí vemos algún ejemplo, ya para terminar. Un ejemplo que puede dar un fabricante es, por ejemplo, a partir de, pues hay fabricantes que dan un año de vida útil durante el almacenamiento y 10 años de su fecha de fabricación, dependiendo del tipo, 10 años para textiles o ilimitados, ¿no? Pero siempre se dan indicaciones de factores que pueden reducir esta vida útil. Un uso intensivo, un contacto con sustancias químicas, ambientes muy agresivos, con temperaturas elevadas, exposición a las rayos ultravioleta, que siempre pueden degradar algunos componentes, sobre todo plásticos y demás. Y ya con esto doy por finalizada mi presentación y devuelvo el control a Raúl, que nos va a hablar ahora sobre los sistemas anticaídas. Muchas gracias.